Me gustaría más conocer ahora un poco tus inicios, dónde se cría el Jaume niño, cómo recuerdas tu infancia, tu relación con tus padres, qué cosas viste en casa, en qué entorno te criaste. Sí, bueno, yo nazco en Manresa. eh, Mis padres se conocieron en un pueblecito al lado de Manresa, Castellbell y Alvilà, que es un pueblecito que fue una colonia de la fábrica Borràs. La calle principal del pueblo se llama Joaquín Borràs, que era el propietario de la fábrica textil la Castellbell y Alvilà tiene tres colonias: La Bauma, Alburés y Alborràs. Y era un pueblecito, eh, pues, donde pasé muchos ratos de mi niñez y de mi infancia, ¿no? Pero yo nazco en Manresa y de Manresa tengo muy pocos recuerdos. Sé que iba a un colegio que tenía una piscina y que un día le dije a mi abuela que ella sabía nadar y haciendo trampa porque tocaba con la mano y con los pies el suelo de la piscina. Entonces es lo poco Bueno, recuerdo bonito también, ¿no? sí, Las abuelas, yo creo que para mí mi abuela, hostia. de lo poco que recuerdo de Manresa. Entonces, nací en Manresa, me crío en Sant Boi de Llobregat, donde paso 37 años de mi vida y sí tengo todos los recuerdos de mi vida como niño y como adulto, como adolescente. Pues en esa transición al mundo adulto, pues sí que en Sant Boi tengo prácticamente todos los recuerdos, tengo todos los amigos de infancia. Y en casa, yo me crié en una casa humilde. Mi padre era un trabajador va, digamos, prosperando hasta convertirse en director de fábrica. En Sant Boi ya era el director de una fábrica que tenía ciento y pico trabajadores, era una fábrica textil. Mi padre, y yo no conozco a ninguno de mis dos abuelos. Mis dos abuelos mueren en la guerra, uno en el bando comunista y el otro en el bando de la derecha. O sea, una puta locura, como bueno, lo que fue la guerra civil en este país. Pues en mi familia es una prueba clara de la barbarie que cometimos en la guerra civil española, ¿no? No, tuve la desgracia de no conocer a ninguno de mis dos abuelos. Entonces, mm, me crió en una familia con un padre súper autoritario y con una madre entregada a esa autoridad. Es decir, estaba por delante eh, mi, mi padre que mi madre. O sea, para mi padre que nosotros, no para mi madre. Entonces, no creo que todos mis hermanos, todos nosotros notamos un poco la ausencia de la figura materna, a pesar de que vale, murió el 21 de febrero. La quiero muchísimo y la tengo muy presente, pero en la infancia, pues sí que seguramente todos notamos la falta de esa figura materna y esa autoridad paterna que marcó un poco, eh, no solo a mí, sino a todos mis hermanos. ¿Qué tal, familia? Hemos hecho un pequeño parón en el podcast para enseñaros este maravilloso lugar, Estudio Rocks, en calle Llull, en Barcelona. Un estudio pensado para todo aquel que quiera grabar su podcast, hacer un taller, un evento privado, un sitio increíble, súper estético para los que quieran grabar creación de contenido audiovisual también. Así que os voy a dejar por aquí abajo toda la información para que podáis contactar con ellos y ahora seguimos con el podcast. Sí, por lo que me cuentas, no era una familia muy de la época, ¿no? Que era el hombre trabajando, la mujer cuidando de casa, entiendo, ¿no? La ama de casa, la mujer súper servicial con el hombre, que no le faltara nada, el plato de comida en la mesa, tal, la ropa, y una figura de un padre autoritario, ¿no? En el cual sí tuviste el ejemplo de, ¿no? Cómo pasó de... ¿Tú viviste la etapa esta donde tu padre pasa de trabajador a director general o ya Bueno, lo sí, recogía pero de director general cuando tuviste? era muy pequeño Vale. porque cuando nos mudamos a Sant Boi yo tenía 5 años. Entonces ahí empiezo a hacerme consciente, empiezo a tener mis primeros Sí. recuerdos, ¿no? Em, pero sí, cuando soy consciente es cuando ya empiezo a tener 12, 13, 14 años. Ujú. Y ya tenemos pues una vida igual un poco más acomodada, ¿no? Pero en mis primeros años no soy consciente de eso. Además, tampoco ni tengo ningún trauma por mi
mi figura paterna autoritaria. Sí que es verdad que esto nos marca un poco a todos y, y bueno, como creo que como nos pasa a todos los seres humanos del planeta, todos los traumas vienen del padre y de la madre. Entonces, a partir de ahí, pues todos tenemos nuestro trabajo en ir sanando eso. 100%. A mí siempre me gusta preguntar por las raíces, ¿no? Porque al final la influencia tanto del entorno como de nuestros padres, ¿no? Es tan fuerte en cuanto al sistema de creencias, patrones de conductas, ¿no? Lo que hemos visto en casa, te marca tanto en esa edad que muchas veces cuando eres adulto entiendes por qué has hecho ciertas cosas como adulto y tal, ¿no? Esto es para hacer un trabajo de introspección y daría para varios podcasts. Pero bueno, entonces tú ves a tu padre ya trabajando en una fábrica de textil con bastantes trabajadores a su cargo, por lo que me comentas. ¿A qué se dedicaba la fábrica? Era... Pues la fábrica era una fábrica que hacía cintas elásticas para sujetadores y bragas, para el mundo de la moda íntima, sí. Wow. Bueno, y para los calzoncillos y los boxers masculinos, pero básicamente eso, eran cintas elásticas para el mundo de la moda íntima, que es el primer emprendimiento que yo llevo a cabo. Ahora de contaré si quieres un poco cómo. Vale, porque tú la etapa escolar la pasas, ¿te gustaba el colegio? ¿No? ¿Eras gamberrito? Yo era gamberro, no, era movido, muy Movido. movido. O sea, yo creo, yo no estoy diagnosticado, pero estoy seguro que soy TDA. Y entonces ya era imposible que yo me concentrara en la clase. Pues iba aprovechando, aprobando las asignaturas siempre a última hora y la última noche estudiando. O sea, no me interesaba para nada la escuela. O sea, yo era muy bueno en gimnasia, la verdad es que en inglés, en idiomas siempre he sido muy bueno. Y en dibujo. Y creo que no era bueno nada más. Y todo lo demás era... ¡buah! Excepto cuando había algún profesor que nos hacía querer la asignatura. Recuerdo a un profesor en los Salesianos, yo era muy pequeño, tendría 10 años. Pero no sé, a mí ese profesor me hizo amar ese año las matemáticas. Y yo las matemáticas las odié siempre. Pero me hizo amar, me hizo entenderlas. Y, tuvo esa capacidad, ¿no? aunque después me decanté por las letras, pero sí, tuvo la capacidad de hacerme. Y era un tipo duro, ¿eh? No era un tipo, era un tipo muy duro. Pero tuvo la capacidad de... De hecho, es el profesor que más recuerdo de mi etapa de infancia, sí. Debe tener una energía concreta, entiendo, este hombre o algo, ¿no? Sí, pues no sé, porque era muy duro, pero yo creo que se hacía querer, porque además se contaba, o sea, lo contaba de una manera que era muy fácil entenderlo. Muy bien. Entonces, el Jaume ya adolescente, ¿no? Que acaba la etapa escolar. A partir de ahí te pones a trabajar, sigues estudiando bachillerato, carrera, porque me has hablado del emprendimiento ¿no? Sí. Que ya te metes, entiendo, en el negocio de tu padre. Sí, quizá. Eso llega a los 24 años. Vale. Pero antes yo empiezo a trabajar los veranos, me parece que con 13 años estaba trabajando, estaba haciendo de chico de los recados ahí en la fábrica donde trabajaba mi padre. Y con 15 años empiezo como a ser el botones de la fábrica, era el niño para todo. Y entonces, pues no sé si tenía 15 años cuando empiezo a trabajar, o 16, y empecé a trabajar de forma regular y no, creo que tendría, pues estaba en el instituto ya, pero tendría 15, 16 años y pues yo siempre fui un curso por delante de lo que me tocaba. Porque cuando llegamos a Sant Boi nos ponen en una escuela donde habían 3 cursos seguidos en la misma clase, me parece que era el segundo, tercero y cuarto. Sí, no sé, cosas de la época. Entonces cuando me pasan a los salesianos me ponen en mi clase, pero el profesor pidió que me cambiaran porque pues aquella temática, pues como ya la había dado y como ya la sabía y como era bastante movido, me aburría solemnemente. Y entonces el tipo dijo, igual hostia, a ver si me lo quito de en medio y me pasaron de curso. Entonces eso hizo que siempre estuviera un curso por delante, ¿no?
No es que fuera ese extremadamente listo, que no era ese el caso, pero bueno, coincidió así. Y, y entonces, cuando yo empiezo a trabajar, empiezo a estudiar en el instituto de tardes. Entonces trabajaba por la mañana y estudiaba por las tardes en el instituto y acababa como a las 9 o las 10 de la noche. Pero siempre, o sea, no he sido gamberro, pero sí que he sido como muy, muy buscavidas, ¿no? Entonces yo le decía a la profesora de las 2 últimas horas que trabajaba de panadero, que me levantaba a las 2 de la mañana para no ir a clase. Después, en el último examen me pilló copiando de una manera descarada. Pero cuando me dio la nota que me dio un suspenso, fui a hablar con ella como diciendo, pero ¿cómo me suspendes si yo solo miraba una cosa que se me había olvidado y tal? Y al final me acabó cambiando la nota a una tablet. Bueno, Claro. unas películas muy, muy, muy que darían para escribir un libro. Y, y la verdad es que, bueno, fueron épocas donde sí tenía una actividad mucho más allá de lo que hacían en esa época otros chavales de mi edad, eh, pero tampoco lo recuerdo como un gran esfuerzo. O sea, Ujú. bueno, era lo que viví y lo viví consecuentemente y lo viví a gusto. Sí.